El miedo es una emoción primaria, una alarma ancestral diseñada para garantizar la supervivencia. Pero cuando el miedo deja de ser individual y se expande como un incendio, ocurre algo aún más alarmante: la paranoia colectiva. La historia está plagada de momentos en los que el temor compartido ha moldeado civilizaciones, alimentado guerras y provocado crímenes en nombre de una supuesta seguridad. ¿Hasta qué punto la humanidad ha sido manipulada por el miedo? ¿Y quién se beneficia de ello? La caza de brujas en Salem de 1692 es un ejemplo clásico de paranoia colectiva. En un pequeño pueblo de Massachusetts, el miedo irracional a la brujería llevó a la ejecución de varios inocentes. Todo comenzó con rumores, pequeñas acusaciones sin pruebas, que rápidamente se convirtieron en una ola de histeria que pasó a ser incontrolable. Amigos traicionaban a amigos, vecinos denunciaban a vecinos, nadie estaba a salvo. Lo mismo ocurrió durante la Inquisición, cuando la idea de un enemigo invisible, herejes, brujas y disidentes, justificó siglos de persecución y tortura. Pero la paranoia colectiva no es un fenómeno del pasado. Hoy, en la era digital, se ha convertido en un virus mucho más potente. Desde el pánico por supuestas redes secretas de control global, hasta la desconfianza extrema hacia la ciencia, han ocasionado que el miedo se convierta en un arma perfecta para la manipulación. Todas aquellas plataformas sociales, los medios de comunicación y gobiernos han perfeccionado la maquinaria de la paranoia, amplificándola a niveles que la humanidad jamás había experimentado. ¿Cómo es posible que sociedades enteras caigan en la trampa del miedo compartido una y otra vez? Y más importante aún, ¿quién se esconde detrás de la histeria colectiva? Las respuestas no solo revelarán la fragilidad de nuestra percepción de la realidad, sino también el verdadero poder que tiene la paranoia en la construcción de la sociedad. Nuestro cerebro está programado para detectar amenazas. La amígdala es la encargada de encender la alarma ante cualquier peligro. En el pasado, este mecanismo nos salvó de depredadores y desastres naturales. Pero en el mundo moderno, donde las amenazas son menos tangibles y más abstractas, el miedo ha evolucionado en formas más difusas y manipulables. Las amenazas inciertas, como la posibilidad de un colapso económico, una conspiración global o una pandemia sin control, son mucho más poderosas psicológicamente que un peligro inmediato. La incertidumbre es un catalizador del miedo, porque el cerebro odia no saber. Cuando la mente no tiene certezas de algo, inventa respuestas. Y ahí es donde nace la paranoia colectiva. La paranoia no se propaga al azar. Es un virus psicológico que necesita de un grupo para expandirse. Los psicólogos sociales lo llaman efecto de arrastre o bandwagon effect, un fenómeno en el que las personas adoptan creencias y comportamientos simplemente porque otros lo hacen. El miedo colectivo también se refuerza con el pensamiento grupal, un sesgo cognitivo en el que el deseo de conformidad y aceptación social hace que los individuos rechacen cualquier información que contradiga la narrativa dominante. En este punto, la razón deja de importar. No se trata de lo que es real, sino de lo que la mayoría cree que es real. Este efecto se ha visto en casos como el pánico satánico de los años 80, donde miles de personas en Estados Unidos creyeron que existían sectas satánicas infiltradas en la sociedad, cometiendo atrocidades en secreto. Las pruebas nunca existieron, pero la paranoia llevó a arrestos injustificados y arruinó la vida de muchas personas inocentes. Cuando la mente colectiva se infecta con miedo, los hechos dejan de importar. Estudios en psicología social han demostrado que las emociones se propagan como un virus. Un experimento de 2008 en la Universidad de Harvard demostró que la ansiedad en un grupo de personas podía aumentar solo con ver a otros reaccionar con miedo ante un estímulo neutral. No necesitaban pruebas ni razones que lo justificaran,
solo observar el comportamiento de los demás. Este fenómeno se potencia con el sesgo de confirmación, la tendencia humana a buscar información que refuerce sus creencias preexistentes. Una vez que una persona acepta una idea basada en el miedo, rechazará cualquier prueba en su contra y buscará confirmaciones de que su paranoia es completamente válida. En la era digital, este sesgo es más peligroso que nunca. El algoritmo de las redes sociales no solo refuerza el miedo, sino que lo amplifica, creando burbujas donde el pánico y la desinformación se retroalimentan sin freno. Pero si la paranoia colectiva puede propagarse con tal facilidad, ¿quién se beneficia de que las sociedades vivan en constante estado de miedo? La respuesta nos lleva a un territorio aún más oscuro. A lo largo de la historia, la paranoia colectiva ha sido un arma muy poderosa. No solo ha llevado a sociedades enteras a la histeria, sino que ha servido como herramienta para justificar persecuciones, guerras y hasta genocidios. En cada época, el miedo ha sido moldeado y dirigido hacia un enemigo invisible: brujas, comunistas, conspiraciones secretas. La amenaza siempre cambia, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. El siglo XVII fue testigo de uno de los episodios más brutales de paranoia colectiva: la caza de brujas. Desde Salem hasta Europa, miles de personas fueron acusadas de practicar magia negra y fueron ejecutadas sin prueba alguna. Pero lo más inquietante no era la existencia de brujas, sino cómo una sociedad podía caer en la locura colectiva con tan solo rumores y supersticiones. La Inquisición española llevó este fenómeno aún más lejos. En nombre de la pureza religiosa, se persiguió a herejes, científicos, judíos conversos y cualquiera que desafiara la doctrina oficial. La tortura y la delación se convirtieron en moneda corriente, todo impulsado por el terror a lo desconocido. Lo perturbador de estos eventos es que no fueron impulsados por psicópatas individuales, sino por comunidades enteras convencidas de que estaban haciendo lo correcto. El miedo transforma a las masas en verdugos dispuestos a sacrificar inocentes por su propia seguridad. Si la Edad Media temía a las brujas, el siglo XX temió a los comunistas. El pánico rojo en Estados Unidos fue una de las expresiones más intensas de paranoia política. Durante la Guerra Fría, se instaló la idea de que los comunistas estaban infiltrados en todos los niveles de la sociedad, desde Hollywood hasta el gobierno. El caso más emblemático fue el del senador Joseph McCarthy, quien en los años 50 desató una cacería de supuestos espías comunistas. Miles de personas fueron señaladas sin pruebas, perdiendo sus empleos y siendo condenadas públicamente, en un espectáculo de paranoia colectiva que recordaba a la caza de brujas de Salem. Pero la paranoia no se quedó en las listas negras de Hollywood. El miedo al comunismo justificó golpes de Estado, invasiones y guerras en todo el mundo. Desde la intervención en Vietnam hasta los experimentos psicológicos de la CIA, como el infame proyecto MKUltra, la histeria colectiva dio vía libre a atrocidades que, en cualquier otro contexto, habrían sido impensables. Hoy, la paranoia ya no necesita tribunales ni inquisidores. Internet se ha convertido en el nuevo caldo de cultivo del miedo masivo. Cada época tiene sus propios demonios, y en la era digital, los enemigos invisibles adoptan formas nuevas. El 5G, las vacunas, el nuevo orden mundial y los supuestos planes secretos de dominación global. Hay muchos ejemplos que podemos destacar, y uno de los más recientes es el pánico generado por la tecnología 5G. En distintos países, muchas personas estaban convencidas de que las antenas transmitían un virus o que controlaban la mente. Evidentemente, y como suele suceder, no había pruebas que lo justificara. Pero el miedo no necesita pruebas, solo una simple narrativa que parezca lógica dentro de su propia paranoia. Esto mismo ha ocurrido con los movimientos antivacunas, donde la desconfianza
ha llevado a millones de personas a rechazar tratamientos médicos esenciales, al punto de poner en riesgo su vida por una creencia concebida por un individuo cualquiera. Lo que más impresiona es la velocidad con la que se expande esta idea. Esto es una evidencia clara de que el miedo es tan poderoso que puede llevar a individuos racionales a actuar en contra de su propia supervivencia. El nuevo orden mundial es otro caso emblemático. Durante décadas, han surgido teorías sobre sociedades secretas que supuestamente controlan el planeta desde las sombras. No importa cuántas veces se desmientan estas historias, la paranoia sigue viva, alimentada por el sesgo de confirmación y la constante búsqueda de enemigos ocultos. Lo inquietante de estos episodios históricos no es solo el daño que causaron, sino cómo se repiten una y otra vez con diferentes disfraces. El miedo es un mecanismo de control perfecto porque no necesita pruebas, solo necesita propagarse, expandirse de tal forma que llegue al mayor número de personas posible. Pero si la paranoia colectiva es una fuerza tan poderosa, ¿qué pasaría si no surgiera de manera espontánea? ¿Y si alguien estuviera aprovechando estos miedos para su propio beneficio? El miedo no es solo una emoción humana. En el mundo moderno, es un recurso, un producto, una herramienta con la que se puede moldear la percepción de la realidad y, más importante aún, con la que se pueden generar enormes beneficios económicos y políticos. Si hay una razón por la cual la paranoia colectiva se ha repetido a lo largo de la historia, no es por casualidad. Siempre hay alguien detrás, alimentándola, amplificándola y capitalizándola. Los medios de comunicación, que a priori deberían ser el puente entre la realidad y la sociedad, con el tiempo, se han convertido en máquinas generadoras de paranoia. ¿Por qué? Porque el miedo vende. Las malas noticias generan más atención que las buenas, y en un mundo donde los clics y la audiencia son la moneda de cambio, no informar es menos rentable que alarmar. Las crisis mediáticas han sido utilizadas en múltiples ocasiones para captar la atención del público. Basta con encender la televisión o abrir cualquier portal de noticias para encontrar titulares que apelan al miedo y la incertidumbre. Los hay de diferentes tipos. El colapso financiero que se acerca. Un virus mortal podría estar en todas partes. El fin de la privacidad. Nos están espiando. Muchos de estos temas contienen verdades parciales, pero están meticulosamente diseñados para generar una sensación de urgencia y ansiedad. Las noticias que informan no generan tanto como las que asustan. Además, la inmediatez de la información en redes sociales ha convertido el miedo en un flujo constante de alarmas. Si en la antigüedad el miedo colectivo se propagaba en semanas o meses, ahora puede ocurrir en minutos. Cada rumor, cada distorsión, cada exageración, se convierte en realidad para quienes no cuestionan lo que ven. Los medios no solo difunden miedo por sensacionalismo. A veces, lo hacen porque están sirviendo a intereses más grandes. El miedo es el instrumento de control más antiguo de la política. Desde los emperadores romanos hasta los regímenes más modernos, gobernar una sociedad aterrorizada es mucho más fácil que gobernar una sociedad crítica y pensante. En tiempos de crisis, las personas tienden a ceder su libertad a cambio de seguridad. Lo hemos visto en múltiples momentos históricos. Aquí la lógica es sencilla. Cuando las personas tienen miedo, exigen que alguien las proteja. Y ahí es cuando los gobiernos intervienen, ofreciendo soluciones que, en muchos casos, implican la reducción de derechos y libertades en nombre de la seguridad. Incluso en democracias estables, la manipulación del miedo es una estrategia constante. Se utilizan crisis reales o exageradas para desviar la atención de otros problemas, justificar recortes de libertades o aumentar el control sobre la sociedad. Si el miedo es una herramienta tan útil para el poder, la siguiente pregunta es inevitable.
¿Quién más se beneficia de que vivamos en un estado constante de paranoia? El miedo es un instinto primitivo, una alarma biológica que nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero en la sociedad moderna, el miedo ya no está limitado a peligros físicos inmediatos. Se ha convertido en un virus psicológico que se propaga a través de las redes, los medios de comunicación y la cultura misma. ¿Qué pasaría si pudiéramos romper ese ciclo? ¿Es posible desprogramarnos del miedo colectivo y recuperar el control sobre nuestra percepción de la realidad? La clave para liberarnos del miedo colectivo radica en cambiar nuestra manera de procesar la información que consumimos a diario. Y es que la mayoría de las personas reaccionan al miedo en lugar de analizarlo. Vemos un titular alarmante, escuchamos un rumor, observamos el pánico de los demás y sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por la ola. Pero existe otra forma de enfrentar la información, el pensamiento crítico. En lugar de reaccionar automáticamente, debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de que yo tenga miedo? Hay que saber muy bien a distinguir los hechos de interpretaciones. No es lo mismo un peligro real que una narrativa construida para generar miedo e incertidumbre. También debemos de reconocer nuestros propios sesgos. Si hay algo que nos asusta, es más probable que busquemos confirmaciones de ese miedo, en lugar de pruebas en su contra. El miedo se impone cuando las personas no piensan por sí mismas. Y la historia ha demostrado que una sociedad que no cuestiona lo que le dicen es una sociedad fácilmente manipulable. Y no es para menos. La ignorancia es el fertilizante de la paranoia colectiva. Cuanto menos entendemos sobre un tema, lo más fácil es que el miedo lo llene de interpretaciones irracionales. El problema es que vivimos en una era de infoxicación, donde hay un exceso de información, pero poca de esa información se verifica. Los algoritmos de redes sociales priorizan el contenido más impactante, no el más veraz. Y los medios, en su afán de generar audiencia, prefieren el escándalo antes que la precisión. Para resistir la manipulación del miedo, debemos adoptar hábitos de consumo informativo más sólidos. Primero, no debemos aceptar nada sin antes cuestionarlo. Debemos contrastar diferentes fuentes antes de asumir una verdad absoluta. Buscar estudios y datos verificables, y no solo opiniones y suposiciones. Y desarrollar una mentalidad escéptica, pero sin caer en el cinismo absoluto. El conocimiento es el antídoto contra la paranoia. Cuanto más sabemos, menos nos pueden manipular. Existen peligros legítimos en el mundo. El problema es cuando esos peligros son amplificados, distorsionados o creados artificialmente para servir a intereses ocultos. La única forma de romper el ciclo de la paranoia colectiva es recuperar el control de nuestra percepción. Porque mientras sigamos siendo víctimas del miedo inducido, siempre habrá alguien dispuesto a manipularnos con él. El miedo ha sido una de las fuerzas más poderosas en la historia de la humanidad, capaz de construir civilizaciones y de destruirlas. Pero como hemos visto, no siempre es espontáneo. A veces es una sombra proyectada por quienes buscan control, poder o beneficio. La verdadera pregunta no es si el miedo existe, sino si estamos dispuestos a seguir siendo prisioneros de él. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de esas personas que buscan comprender el mundo más allá de las narrativas impuestas. Si el contenido te ha parecido interesante, te invito a seguir explorando estos temas, a cuestionar lo que te rodea y, sobre todo, a compartir este conocimiento con quienes aún están atrapados en el ciclo del miedo. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos descubriendo las sombras que mueven a la sociedad. Mantente crítico y mantente despierto. Hasta la próxima.